¿Qué tal, Eurocuriosos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un capítulo más de las noticias, del repaso semanal de las noticias de Eurovisión, aquí en la Weekly de Toxic Vision. Ahora que estamos finiquitando la pretemporada, pues te va a venir muy bien porque han ido las cosas sucediendo muy rápido, pues seguramente para ir haciéndote a la idea y ordenando mentalmente en qué situación estamos. También para enterarte de todos los salseos, que de verdad que es que no hay semana que no se produzca un salseíto curioso, y esta semana tenemos unos cuantos, desde luego, y por supuesto repasar las noticias alrededor de la candidatura de Melody y de España. Vamos, ¿cómo lo hacemos? Con la comunidad de Toxic Vision en Twitter, donde, bueno, si vas a las comunidades y buscas Toxic Vision, te puedes unir y ahí vas a poder bichear y vas a poder postear y comentar acerca de todo lo que pasa en Eurovisión, ¿de acuerdo? Aquí lo que hacemos lo que hago simplemente es traerte todo lo más importante ordenadito para que no te dejes nada en el tintero, ¿de acuerdo? Venga, vamos con el repaso de las noticias. Lógicamente tenemos que empezar por las canciones que ya han sido seleccionadas durante esta semana para representar a sus países en Eurovisión. En primer lugar, pues tenemos a Prince de Serbia, al Príncipe, que ha ganado el PES+E Brasil con esta canción, con Mila. Vamos a escuchar un poquito. Muy bien, pues nada, al final ha triunfado una balada. Nada, no, desde luego no ha estado exento todo de polémica, que es una preselección sin polémica, desde luego. A nivel de puntuaciones, la cuestión es que, bueno, su mayor competencia, o una de las favoritas, se resume muy fácil, la que fue el 12 del televoto, se llevó 0 puntos del jurado. es así de sencillo de explicar, no hay que darle muchas vueltas. La que fue Boyana y David con Sesto Chulo, la que se llevó los 12 puntos del televoto, el jurado decidió darle 0 puntos. Desde luego eso hizo que no tuviera absolutamente ninguna oportunidad de poder ganar, ¿no? Aparte de la polémica del jurado, pues no ha habido unas cuantas polémicas más, todas relacionadas con Prince. Había un grupo de drag queens que participaban dentro de la preselección, era también una de las favoritas del público. Y bueno, mirar vosotros mismos cómo suceden los hechos. Esto es justo cuando anuncian que Prince es el ganador, están todos en la green room y se van acercando la gente a saludarles. La gente se le va acercando y justo cuando llega la drag queen, a él parece que se le cae algo. La drag queen está con los brazos abiertos esperando el abrazo, y él ahí es cuando decide ponerse a mirar al cielo. Si veis aquí la mano, como que ella incluso le coge de los brazos como diciendo, a ver, cariño, que estoy aquí, dame un abrazo, y al final decide, mira, que me voy. Entonces, bueno, pues esta imagen ha sentado un poquito mal. Hay otras polémicas que no voy a comentar porque no las tengo contrastadas. Yo hasta que no las vea realmente contrastadas en un medio serio no me voy a hacer eco. Y yo recomendaría a todo el mundo que, además, que es un tema muy serio, y que tuviera cuidado con qué cosas va difundiendo, porque es un tema muy serio. Entonces, mientras no esté en un medio oficial constatado y tal, pues el resto de polémicas, yo creo, y me refiero a este caso y como cualquier otro caso que se parezca, ¿vale? Entonces, vamos a tener un poquito de cuidado según con noticias y darlas por ciertas, sin ninguna contrastación de ningún tipo, ¿sabes? Entonces, cuidado, ¿no? Más, esta noticia no es la que... Ah, bueno, sí que era.
Es que como he leído Dinamarca, me he leído. Bueno, básicamente, ha marcado mínimo histórico la final de Serbia. Es verdad que Serbia también está en un momento político-social muy convulso y que no estaban muy para Eurovisiones. Pero, hombre, supongo que los niveles de calidad de las canciones y de las preselecciones, pues, afectan. Entonces, mala noticia que haya poco interés y que tenga poca audiencia las preselecciones nacionales. Otro dato que me llamó muchísimo la atención con relación a la canción de Prince. El día antes de la elección, de la celebración de la final, la canción Mila fue reproducida 610 veces a nivel global. Únicamente 610 veces. O sea, un número de reproducciones bastante bajo. Que en general ninguna de las canciones del Pes Masebre Brasil tiene unos niveles de reproducciones elevadas, pero es que 610 reproducciones es exageradamente bajo desde mi punto de vista. Es una cosa muy loca, ¿no? Para que veáis un poco el nivel de interés que levantaba la canción. No sé, me parece que el camino de Serbia va a ser un poco duro de cara a Eurovisión en las próximas semanas. Pasamos a Dinamarca. Ha ganado Sisal con la canción Hallucination. Se celebró el Dance Melody Grand Prix y ella fue la ganadora. Canción muy animada, a mí me da como esencias de como muy Lorin, como muy de euforia, como muy sobre todo de euforia, pero así como muy tatú también, ¿no? Sisal ganó con el jurado a favor, los 20 del jurado, y quedó segunda del público. También un poco muy mala audiencia para Dinamarca, mínimo histórico, que creo que sinceramente justo este año pues tampoco tenía o sea, que me parece que incluso que el nivel era un poquito mejor que otros años, ¿no? Pero supongo que la calidad de las canciones de los últimos años le está pasando factura al Dance Melody Grand Prix, ¿no? Entonces, que haya marcado mínimo histórico, pues... una pena, desde luego. Pasamos más. Alemania también ha celebrado su final nacional con Ávor y Tina, con Valor como ganadoras. Una canción muy animada, desde mi punto de vista una de las más modernas y de las más actuales que tenemos ahora mismo en esta edición. Pero bueno, la interpretación, la ejecución vocal de la chica pues deja un poquito de desear, ¿no? Y eso ha dejado un poco a todo el mundo así como un poquito mosqueado. La preselección de Alemania, que al final fue un poco... Cambiaron el sistema de la final. Bueno, cambiaron. Lo definieron al final, que quizás simplemente fue un problema de comunicación, vamos a dejarlo así. Pero de los 24 participantes, algunos los eliminaron el jurado sin conocer la canción. Luego otros tantos los eliminó en la siguiente ronda el jurado ya conociendo la canción. Y en la final a otros tantos los eliminó el jurado, dejando solo a 5 finalistas que ya sí el televoto pudo votar. Entonces han montado una preselección de 24 participantes para que solo el público pueda participar para 5. Yo lo que digo, pues haber organizado una final nacional con los 5 y nos quitamos un poco de tonterías, ¿no? Ávor y Tina con Valor ganaron con un 34,9% de los votos. Buena recepción, ha entrado en el 4 en el top de Spotify y en el top viral, por ejemplo, también de Austria, de Suiza, de Luxemburgo. Así que la recepción de la canción como tal sí que creo que ha sido positiva. Con esta elección de Alemania cantando en alemán, pues sucede una cosa que no sucedía desde el 2007. El Big Five por completo va a cantar
en su propio idioma. España cantaremos en España, Italia en italiano, Francia en francés, Alemania en alemán, que eso ya sí que, pues eso, es muchísimo más extraño, y Reino Unido en inglés. Y si no recuerdo mal, ya con las canciones que hay elegidas, ya se puede decir, ya se puede afirmar que más de la mitad de las canciones este año no son completamente en inglés, cosa que no sucedía también desde hace un porrón. Así que se está dando esa vuelta un poco a las raíces, esa vuelta pues eso, a las lenguas autóctonas y dejar un poco la globalización del inglés atrás. Lo cual es una cosa que a mí me parece que está muy chula, sobre todo cuando estamos hablando de Eurovisión. Otro dato curioso que se está quedando con este Eurovisión, pues que está siendo el Eurovisión de los hermanos. Tenemos a los gemelos de Ucrania, tenemos a dos hermanas que están dentro de Letonia del grupo Tautomitas. Los Vibe de Islandia, pues que también, lógicamente, que son hermanos, y Aboritina de Alemania, que también son hermanos. O sea que nos está quedando una edición súper familiar. Pasamos a Croacia. Croacia, Marko Bosniak gana el Dora con la canción Poison Cake. Aquí os dejo un cachito. Y bueno, y creo que es de rigor también enseñaros un poco pues cómo es el cierre del número. Porque esto va a ser de lo más comentado de esta actuación, sin lugar a dudas. Queda otro, ¿eh? Se descubrió el pastel. Lo hizo así en la semi, lo hizo en la final y lo hizo un poquito mejor en la actuación de ganador, pero también pegó un pequeño gritito. Actuación de ganador que, por cierto, que hizo con una chaqueta dorada que tenía preparada para esa actuación, cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, ¿no? Que trajera un vestuario preparado para la actuación de ganador. Eso es tener verdadera confianza. No fue el favorito del televoto tampoco. Tuvo un 10%. El favorito del televoto, y que además ganaron la semifinal, fueron Jenny con Dai Dai, que eran estos que eran así más folclóricos. Pero es que el jurado le dio los 12 a Marco. Incluso el jurado español, que teníamos a Alberto de Miss Cafeína, pues también decidieron que esa actuación que acabamos de ver era merecedora de los 12 puntos, lo cual a mí también me resulta bastante curioso. Entonces, claro, pues también ha habido polémica en el Dora, no podía ser menos. Bueno, esos son los ganadores de las preselecciones de este fin de semana, pero este próximo fin de semana, este sábado, tenemos ya las últimas preselecciones. San Marino, Suecia y Portugal. De San Marino no os puedo traer un recap de todas las canciones que participan, porque no se han publicado. Hay una serie de artistas big que participan directamente en la final, y de los que sí han ido pasando por las distintas semifinales sí que los conocemos, pero hay algunas canciones todavía que no las conocemos. De todas formas, recordar que entre esos big sí que hay una que conocemos, que es la de Gabri Ponte, Tutta l'Italia, que fue la música que se utilizó en Sanremo y que tiene toda la... Bueno, es que como no elijan esa, amiga, ¿cómo te lo explico? Como no elijan esa canción, menuda oportunidad van a perder en Eurovisión si no llevan esa canción. En fin, el Melody Festivalen, sí, que se celebra este fin de semana. Ya tenemos a los 12 finalistas. Se celebró la última semifinal, donde ganaron Saga Ludvigsson y Scarlett, las Scarlett, y pasan a la final.
Y se celebró también el Andra Chansen, que ya no se llama Andra Chansen, de los que quedaron terceros de cada una de las semifinales. Por lo que han conseguido pase a la final Dolly Style y Meira Omar. Ya tenemos, por tanto, los 12 finalistas. Vamos a echarles un vistazo. Maya Iverson, de la primera semi, y John Ludwig, ganadores directos de la primera semi. Meira Omar, que ha conseguido el rescate. Erik Segerstedt, de la segunda semi. Clara Hammerstrom, también de la segunda. Gretschula, de la tercera. Y las Dolly Style, que han conseguido el rescate en el Andra Chansen. Annika Wikihalder. Y uno de los, bueno, el favorito del público, que son los finlandeses Sky, con Barabada Bastu. Y Mansemerlo con Revolution, que en principio podríamos tomar como el favorito a ganar el Melody Festivalen. Y las ganadoras de la última semifinal, Saga Ludvigsson y las Scarlett. Estos son, por tanto, los 12 finalistas del Melody Festivalen. De aquí saldrá el representante de Suecia para Eurovisión. Creo que va a ser muy emocionante los resultados. Saber si Måns va a tener el apoyo del televoto, del jurado. Si los Sky, que seguramente quedarán primeros del televoto, ver si tienen suficiente apoyo del jurado para alzarse con la victoria. Creo que va a estar muy emocionante, muy interesante. También se celebra la final de Portugal del Festival de Cansao, que también tiene a sus 12 finalistas. Vamos a repasarlos. Marcos Rodríguez, Margarida Campelo, Josh con Tristeza, que en principio es uno de los favoritos, Luai, Jessica Pina, Peculiar, los Bombasín, Emi Curl, y el que en principio también es otro de los favoritos, Fernando Daniel con Medo. Napa. Y otra que se comenta que podría dar la sorpresa, que sería Diana Vilariño, con este Cotovía. Y Genka, que era otra de las favoritas con I Wanna Destroy You, pero bueno, desde mi punto de vista creo que su candidatura se ha desinflado un poco, ya no está como favorita, sobre todo desde que ha tenido que ser rescatada de su semifinal. No ha pasado directamente entre los 5 primeros. Bueno, pues aquí tendremos al representante, de aquí saldrá el representante de Portugal para Eurovisión. Creo que tienen muy buenas opciones. Si no pasa nada realmente muy extraño, cualquiera de las opciones que elijan para ganar, creo que va a dar buen resultado en Eurovisión y creo que la recepción va a ser buena. Así que nada, no nos vamos a perder desde luego el Festival de Cansao este finde para saber quién es el ganador. Venga, vamos a pasar a España porque tenemos noticias muy jugosas.
de la candidatura de España. Una de las cosas más comentadas esta temporada pues fue después de que Melody ganara. En realidad lo decía desde antes de que ganara. Melody en las ruedas de prensa desde antes de que ganara el Benidorm Fest. Ella ya iba diciendo que se modernizaría, en sus palabras, que se le daría un aire más internacional a la canción si ella conseguía ganar el Benidorm Fest e iba a Eurovisión. Y dicho y hecho, ya tenemos más información de con qué gente se ha rodeado para hacer esa nueva versión de esa diva y con qué gente se va a rodear para preparar su candidatura para Eurovisión. Nuevo equipo escénico y un giro en la puesta en escena, y aquí vengo a contaros todos los detalles. Vale, esta nueva versión de esa diva ha sido producida por Red Triangle, que es un grupo de productores. Se ha ido a Londres para grabar con ellos. Ellos se llaman Rick Parkhouse y George Tissart. Y bueno, son gente que ha trabajado con Maneskin, David Guetta, Camila Cabello. Y bueno, no sé si tienen 50 millones de discos vendidos entre todas las producciones que han realizado. Mucho éxito, muy internacionales. Y bueno, pues eso, su objetivo es darle un sonido más europeo, más internacional, más moderno. Y eso me ha llamado mucho la atención a mí también, potenciar la voz de Melody. Que yo sinceramente creo que la voz de... Justamente una de las cosas que no necesita la candidatura, porque ya va sobradísima, es potenciar la voz de Melody. Pero chicos, oye, que me parece muy bien que quieren potenciar esta parte. Otra parte muy curiosa. Van a contar con un español, con Guillem Vila Borràs, que ha desarrollado, y es literalmente el arreglo clásico de la canción. Entonces, sí que ha salido hoy la noticia de que ha grabado una versión con una filarmónica. Entonces, ese arreglo clásico de la canción, en principio, ahora se podría entender que es para esa grabación aparte, para esa versión con filarmónica, ¿vale? Pero que esa parte clásica, ese trocito, no estaría en la producción con los Red Triangle, ¿vale? Así que en un principio sí que a mí me dio la impresión de que iba a haber una parte así como con orquestación clásica dentro de la nueva versión, pero después de esa noticia ya creo que va a ser que son dos cosas separadas. Es valenciano, pero afincado en Noruega, ya ha trabajado con artistas nacionales e internacionales. Y luego una de las noticias más sonadas, que ha sido el cambio de dirección artística. Ya sabíamos que estaban trabajando con Estudio Pizarro para el Benidorm Fest, y incluso hubo una serie de unfollows en Instagram que ya nos daban a entender que no iban a ser los Pizarro los que iban a ser los elegidos para llevar la candidatura a Basilea, y efectivamente así ha sido. Han elegido a Mario Ruiz, también conocido como Mario Crea, que es un profesional que ha trabajado con gente como Bisbal, Aitana, Chanel, y lo tenemos cercano también porque ha sido responsable del número de apertura que vimos hace unos meses en el Festival de Eurovisión Junior de Madrid, y también fue el responsable de la puesta en escena de Brillos Platino de Almacor, que a mi gusto, como puesta en escena, y si hubiese salido todo bien, todos los visuales, todo en su sitio, para mí era una de las puestas en escena más chulas que hemos visto pasar por Benidorm Fest, sin lugar a dudas, ¿vale? Así que bueno, va a ser el responsable tanto del videoclip como de la puesta en escena para Eurovisión. La coreografía, ¿de quién va a estar a cargo? De Mónica Peña, que quizás os suena un poco porque fue participante de Fama de Bailar, pero bueno, ya ha hecho carrera profesional como bailarina con Shakira, Lali, María Becerra, con un montón de gente, y como coreógrafa. Y Alex Bullón, que tiene un currículum también muy extenso, colaborando con cualquier programa musical de baile que haya de Estados Unidos. Ahí le ves que él ha participado. Un Factor X, Bailando con las Estrellas, absolutamente todos. La lista es bastante tocha. Y también con los artistas con los que ha estado trabajando, Katy Perry, Christina Aguilera, Miley Cyrus. La verdad es que a nivel de coreografía yo creo que bastante bien
las personas elegidas. Maxi Gilbert será el responsable del diseño de iluminación, que a mí me suena que ya también lo han elegido otros años, y Raúl Amor, que lleva siendo el encargado de vestuario para todas las candidaturas de Eurovisión desde 2016. Y ya lo digo aquí, que siempre me lo recuerdan y dice, sí, pero la torera de Chanel fue de Paloma Spain. Sí. El encargado de vestuario se encarga de contactar a diseñadores, o sea, él no tiene que coser todas las prendas, ¿vale? Es el encargado de pues contactar diseñadores, gente que haga pues las botas, todo lo que tenga que ver con vestuario. El responsable ha sido él desde el 2016, aunque la torera la hiciera y el traje lo hiciera Paloma Spain en 2022 a Chanel, ¿vale? Aclaración hecha. Bueno, este es el equipo de este año que va a ser los responsables de que nuestra candidatura de Melody brille y vaya a lo más alto. Así que nada, pues deseando, no sabemos fechas. No sabemos fechas de cuándo se lanza la nueva versión, no sabemos fechas de cuándo se lanza la versión acústica, no sabemos fechas de cuándo el videoclip. Estad atentos a la weekly, que todos los detallitos que me vaya enterando, pues os lo iré contando, desde luego. Más de esa grabación, de esa nueva producción, os puedo enseñar este vídeo que ha compartido Televisión Española, pero sin sonido, porque como le ponen la canción, la madre que pues el copyright me lo funa. Ahí tenemos a Melody viajando a Londres con María Izaguirre en el estudio de grabación. Y bueno, la propia Melody diciendo que la grabación está siendo espectacular, que está en Londres en un estudio maravilloso, que está entusiasmada porque escuchemos la nueva versión, que tiene unos ingredientes espectaculares, que no va a decir nada más y nada, que está muy contenta. Se le ve aquí, bueno, la gente es que... ¡Ay! La he liado. Cuidado, que le he dado el botón que no debía. La gente se ha parado aquí a leer, porque sale la letra de la canción, y claro, la han leído completamente y se ha visto que no hay ningún cambio, que no hay ninguna frase en inglés en la letra y que es exactamente igual. Entonces, en principio, los cambios son solo de producción. Ahí la vemos a Melody grabando con los productores. María Izaguirre ahí observando. Tenemos castañuelas. Y ese gesto que a mí me llama la atención, ella haciendo como... O sea, yo creo que eso tiene que ser un cierre, ¿no? El cierre tiene que ser trocotrón, o sea, con mucha garra. Y esta cara de Melody... No sé muy bien cómo interpretarla. Y ahí la vemos grabando, dándolo todo. Muy bien. Pues nada, ese ha sido el proceso de grabación de esa diva en Londres. Nada, muy pronto tendremos la nueva versión. Bueno, ¿queríais salseitos? Pues toma 2 tazas. Estamos en Malta. La UER ha prohibido en Malta utilizar la palabra Kant en su canción. Esto ha sido un terremoto en el Eurofandom. En principio, eso no está confirmado. Bueno, parece que ha sido la BBC. La que se ha quejado y lo que ha hecho que la UER haya comunicado a la delegación maltesa que no van a poder utilizar la palabra Kant en su canción. La explicación, por si alguien se ha perdido un poco ahora completamente, pero Kant, ¿qué? Kant
tal y como está escrita en la canción, es una palabra maltesa. Es en sí la única palabra maltesa que tiene toda la canción. Porque en realidad la canción se llama Serving Cant. ¿Qué pasa? Que Cant, tal como se pronuncia, significa sirviendo pum. Pues no ha gustado a la BBC. Y eso ha llevado a la UER a prohibirlo. A nivel de tiempos, a nivel de gestión de tiempos, pues supongo que habrá sido una cosa de movimientos de despacho para arriba, para abajo, telefonazos, a ver qué hacemos, a ver cómo lo hacemos, porque la verdad es que es una puñeta. Porque, claro, se lo podían haber comunicado nada más haber ganado el Malta Eurovision Song Contest, ¿no? La preselección, que ya ha pasado unas cuantas semanas. Se lo han comunicado ahora, que están a falta de una semana. Para que se cierre para el deadline, para la fecha límite para entregar las candidaturas de los países participantes. Malta justo había grabado el videoclip, pues la canción la tienen ya supongo que grabada, pues ahora tendrán que regrabarla y pensar qué es lo que van a hacer para adaptar la canción a esta nueva norma. El ministro de Cultura de Malta ya ha hecho declaraciones diciendo que les parece que es una censura artística y que desde luego que van a apoyar a la candidatura de Malta y que van a servir Cant este año. Ya ha salido un comunicado diciendo que van a apelar a esta decisión, o sea, que va a haber una apelación oficial de la delegación maltesa para permitirles llevar la palabra Cant, porque si lo pensáis un poco, vale que el significado sonoro, o sea, lo que entiende un inglés al escuchar eso, efectivamente, es como si tú escucharas sirviendo pero claro, lo que están censurando es la única palabra en maltés que tiene la canción. Y bueno, y esas cosas, por ejemplo, en otras canciones con otros idiomas a todos nos ha pasado, ¿no? O sea, hay palabras en otros idiomas en español que suenan a un insulto tal, ¿no? Entonces, bueno, esto va a traer muchísima polémica. Lo que desde luego también hay que entender es que la canción está completamente en inglés, y solo hay una palabra que suena como otra en inglés, ¿no? Entonces, siendo un programa donde se supone que es familiar, pero se invita a que lo vea toda la familia junto con los niños, entiendo perfectamente que ni la UER ni la BBC les apetezca eso. Igualmente creo que esto le viene muy bien para crear un efecto Barbra Streisand. Va a hacer que el fandom apoye muchísimo más esta candidatura, o sea que en el fondo le va a venir muy bien. Y es tan sencillo como hacer lo que hicieron los Citizeni en Letonia 2022, donde les prohibieron también la palabra pussy. Simplemente haces un silencio, lo canta absolutamente todo el estadio, todo el mundo sabe de qué va la canción y cuál es esa palabra, y chimpum, y aquí no pasa nada. Y recordar que eso también ha pasado otros años, ¿no? Por ejemplo, a los mismos Maneskin les prohibieron usar la palabra Coglioni, ¿no? Creo que era Coglioni la que le hicieron cambiar, ¿no? Así que no es algo nuevo, no es algo... entiendo que haya mucha indignación y que cada vez que te obligan a cambiar algo de una canción está, pero dos cosas a recordar. Ni es algo nuevo ni es algo malo, que yo creo que le va a venir incluso bien. Ya veremos cómo se resuelve. Era Cazzo, es verdad, era Cazzo, no era Coglioni. Era Cazzo, sí. En fin. A ver cómo esto va a seguir evolucionando. Así que estar al loro, que esto va a seguir evolucionando segurísimo. Vale, tenemos ya representante de Suiza. Los hosts, el país que va organizador, ya tiene representante. Se llama Zoe Me. Y la canción la van a publicar el día 10. Nada, participó en un concurso que se llamaba Mejor Talento en la SRF3
de donde salieron, también participaron gente de Eurovisión como Nemo y Marius Bier, no sé si os acordáis. Así que bueno, parece que ese concurso está sirviendo de cantera de artistas para Eurovisión. Otro artista que nos ha dicho ya cuando tendremos la versión definitiva, Adonis, va a publicar la versión definitiva de Kiss Kiss Goodbye este viernes a las 5 de la tarde. Así que este viernes también tendremos estreno. Otros que estrenan, Chipre. Chipre va a estrenar el martes que viene, ¿de acuerdo? A las 7 de la tarde del martes que viene ya tendremos la canción de Chipre. Más. Países Bajos ha estrenado su canción, le ha ido muy bien la recepción en general y ya ha sido número 1 en la lista de Spotify en su país, cosa que celebro yo siempre, que las canciones de preselecciones o las canciones de todos los países tengan buena recepción. Yo creo que eso es lo mejor que puede querer un artista, estar en el top de canciones de su país. Bueno, esto se me ha colado aquí. Bueno, la audiencia de Alemania que ha ido muy bien, o sea que sí que despertó bastante interés, sobre todo por quién lo organizaba. De Reino Unido, las Remember Monday, que así es como se llama el grupo. ¿Qué les ha pasado? Que en la tienda de Spotify han puesto a la venta un merchandising que ahora, si lo buscáis, no va a estar, pero que justo hay camisetas que tienen las letras de WTHJH, que en realidad son las iniciales de What the Hell Just Happened, que es lo que ha pasado. ¿Qué narices es lo que acaba de pasar? Y justo también eran los rumores de que ese podría ser el título de la canción. Entonces parece que todo apunta a que What the Hell Just Happened va a ser el título de la canción de las Remember Monday. En los próximos días seguro que anuncian el estreno. Celine Dion, están contactando con ella para ver si puede actuar en Basilea en Eurovisión. Lógicamente, el factor que va a decidir si la vemos actuando o no va a ser su estado de salud. Crucemos los dedos y ojalá podamos ver a Celine Dion actuando en Eurovisión, en Basilea. Si tienes pensado ir a Basilea y quieres salir alguna noche, bueno, aparte de que tienes otras fiestas, como por ejemplo la del Eurofans Club, que ya tienes esas entradas, ya están a la venta, pero las del Euroclub, que sería un poco la discoteca oficial de Eurovisión, que sepas que el martes 18 a las 12 del mediodía van a salir las entradas del Euroclub a la venta, ¿vale? Así que estate al lorito si tienes pensado ir a Basilea y quieres comprar entradas, que estas entradas vuelan. Vamos a revisar el estado de las apuestas de Eurovisión. Países Bajos está subiendo, está completamente en verde y la recepción de la canción de Claude pues ha sido muy positiva. Está ahora mismo en tercera posición y ha adelantado incluso a Finlandia. Bueno, en primera posición Suecia, que está con un 18%. Ya veremos qué pasa este fin de semana. Francia con Luan, que ya sabéis que estrena canción el 15, bastante tarde. Así que no tendremos canción de Francia hasta mediados finales de marzo. Países Bajos tercera, Finlandia ha bajado a la cuarta, Estonia con Tomikas quinto, Austria, que hoy ha salido un pequeño snippet que yo no he escuchado porque se estrena mañana, jueves, la canción, pero sí que he leído que ha gustado en general bastante, así que veremos a ver qué tal la recepción mañana ya con Austria. Chequia séptimo, Israel octavo, Bélgica noveno, Ucrania, que está subiendo, recuperando posiciones, parece que fue un poco choque la elección de los Ciferblatt, pero están recuperando confianza y están en décima posición. ¿Y qué más? Pues países como Reino Unido están subiendo hasta el 12. La noticia de Malta, pues supongo que de que le han prohibido Kant les está afectando y está bajando. ¿Qué más? San Marino también está bajando un poquito, a ver si después de la elección de este fin de semana se recupera. Y España, bueno, ha recuperado un par de posiciones y ahora mismo estamos
en un puesto 33. Más a nivel de próximas citas, pues lo que os he dicho. Mañana sale la canción de JJ Wasted Love por Austria. El día 7, el viernes, tenemos Kiss Kiss Goodbye, el estreno de Chequia. El sábado tenemos 3 finales nacionales: Melody Festival en San Marino y Festival de Cansao de Portugal. Tendremos 3 canciones nuevas, las últimas 3 canciones de pretemporada. Se acabó la pretemporada este sábado, último super sábado. Ay, ya tendré fines de semana libres. El 10 tenemos la canción publicada de Suiza, el 11 la de Chipre, el 15, esa es la fecha exacta, la de Francia, y todavía tenemos 2 países de los que no sabemos oficialmente quiénes son los representantes, pero vamos, United Kingdom, Reino Unido son las Remembrance Monday, de Georgia no sabemos nada. Y eso, y nos falta, bueno, y también nos faltará la versión de España, nos faltará algún rebound por ahí sorpresa que alguien haga, pero ya nos quedan muy poquitas canciones por conocer y empezaremos con la fase de pre-parties, ¿vale? Ojo, relacionado también con Eurovisión, que se sigue rumoreando muy fuerte la posibilidad de que se celebre Eurovisión Latinoamérica. Dicen que ya tienen a 10 países, que están intentando conseguir un line-up de 15 países y están hablando en fechas ya concretas. En principio, las elecciones nacionales de cada país serían en agosto, alrededor del mes de agosto, para que esa final de Eurovisión Latinoamérica se celebre en octubre, septiembre-octubre. Así que quizás este año esta noticia la tenemos hecha realidad. Falta muy poco tiempo desde mi punto de vista y concretar muchas cosas, pero bueno, ya veremos cómo acaba esta noticia. Como tengamos otro Eurovisión después del verano, lo enganchamos ya luego con el Junior y luego ya con la pretemporada. Se nos va a quedar un año estupendo. Maravilloso. Hablando de pre-parties, nada, la Barcelona Eurovisión Party por fin ha lanzado ya un comunicado oficial diciendo que no se cancela este año. La versión oficial lo que dice es que no han encontrado un sitio céntrico en la ciudad para poder organizar el evento y que no han encontrado fechas libres para esos teatros, clubs o salas de conciertos para poder organizar el evento. Bueno, no sé, una pena que no se pueda celebrar. Esperemos que para el año que viene recuperemos la pre-party aquí en Barcelona. De la pre-party de Madrid os pongo al día, si lo encuentro, sí, aquí lo tengo, os pongo al día de los artistas que ya tenemos confirmados, ¿de acuerdo? Tenemos confirmados a Marina Sati, a Albania, los Skoda Electronique, a Elena Sagrinou del Benidorm Fest a Cube, a Red Sebastian de Bélgica de este año, a De Teresa del Benidorm Fest, Finlandia de este año a Erika Bigman, del Benidorm Fest también a Lucas Boom, de Luxemburgo de este año de Eurovisión a Laura Zorn, del Benidorm Fest a Melomana, de Montenegro a Nina Sisic, de Noruega a Kyle Alessandro, del Benidorm Fest a Sonny Selena. Hombre, yo creo que del Benidorm Fest van a caer la inmensa gran mayoría y, bueno, de artistas eurovisivos de este año irán cayendo poco a poco, que ya sabéis que suelen conseguir a la gran mayoría y al final acaba siendo un Eurovisión casi completo. Mira, me dice que Jaime Matris que hoy han anunciado a Carla Frigo también. Bueno, yo es que contaría con el Benidorm Fest casi completo. Nada, un poquito de curiosidad de Gracieta. No sé si conocéis a los Lionfield. Es un perfil de Instagram que siempre lo que hacen es defender un poco lo italiano
y por ejemplo, y sufren mucho cuando ven que alguien rompe espaguetis y todo eso, ¿no? Entonces, como sabéis, el espresso macchiato está teniendo muchísima polémica en Italia. Hay mucha gente que está muy ofendida por los estereotipos italianos que están usando en la canción, por el uso de mafioso. Y bueno, entonces esta colaboración que han hecho, como los italianos No, I love Italy. arrestan a Tommy Cash, a mí la verdad es que me ha parecido muy graciosa. I love Italy, I love Italy, va diciendo Tommy Cash. Italia estaba muy conmocionada con Tommy Cash, pero chicos, lo tienen ahí en la lista de virales de Spotify, lo tienen ahí primera, así que hablar de ella, desde luego, como mínimo, están hablando. Y aunque no es Eurovisión, en principio iba a estar relacionado con el Benidorm Fest, el Festival Viña del Mar, pero bueno, vamos a celebrar el triunfo de nuestra Nia Correia. Ha ganado España. la gaviota de plata Felicitamos a Nia y por supuesto le pedimos también a nuestras autoridades a mejor intérprete en el Festival de Viña del Mar, así que muchas felicidades a Nia. Y bueno, termino ya la sección de noticias con esta entrevista que dieron los Nebulosa en la radio, hablando de cómo fue su participación en el caso de Israel, a mí se me revolvía el estómago cada vez que salía porque en Eurovisión. Sí, era muy desagradable. Fue bastante duro y descolocaba, que había una tensión muy bestia, que había gente armada dentro del hotel, dentro de... O sea, era francotiradores. Sí, era como, bueno, que hemos venido aquí a una guerra. Había disturbios, eso no se enteró la gente. Hubo allí una disputa, que estaban los guardaespaldas con pistolas y todo. Yo me puse a llorar porque entre la tensión del momento, ¿no? Y ver que la gente se pelea y que no tenía ningún sentido. Bueno, ni por una parte ni por la otra. Y que se peleaba una chica vestida de bruja, que era de Irlanda, o sea, tal cual iba vestida medio desnuda, así, señalando a un tío armado, israelita, que te miraba con una cara, no movía ni un músculo, o sea, imponía. Yo pensaba, me sentí muy en algún momento aquí se lían a tiros. No era muy justo tampoco que estuviesen allí los guardaespaldas, porque ¿qué podíamos hacer? O sea, éramos participantes todos y no llevábamos a ninguno, cada uno tiene la delegación. Sí, estaba todo muy controlado. Y no estaban allí. Creaba un malestar, ¿no? Yo me quedo con esa última frase de Marc, la de creaban malestar, y que me parece súper importante. Entonces, nada, a ver si quien tenga que tomar nota, toma nota del asunto. Y bueno, estas han sido las noticias de la semana. La semana que viene tendremos ya todas las preselecciones finiquitadas, pero ya sabéis, todavía nos faltarán canciones de elección interna, algunos revamp y salseos. Por supuesto que tendremos salseos. Así que yo que tú no me perdería nada. Te espero la semana que viene. Me dejas en comentarios cuál ha sido la noticia o tu opinión acerca de todos los salseos que hemos tenido. Me la dejas en comentarios, pero no te olvides de darle like, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguno de los vídeos, ¿de acuerdo? Yo te espero en el próximo episodio y te mando un asbesto muy fuerte. Chao.